Bien, yo ya voy activando la grabación, de manera que, bueno, ya son y 12, así vamos iniciando y bueno, los compañeros se irán sumando después y podrá quedar esto grabado. Bueno, entonces procedo a hacer los honores. Primero que nada, buenas tardes a todas, todos, todes, por participar en esta actividad. En el día de hoy vamos a realizar el conversatorio Octubre Marrón en la FICS, Resistencia Antirracista, en Jujuy. Justamente venimos realizando desde el colectivo Identidad Marrón distintas actividades en el marco de octubre, tomando en consideración la conmemoración justamente del Día de la Diversidad Cultural y llevando el cuestionamiento de que Argentina no es blanca, ¿no? Todo reconocer justamente las otras identidades, los otros cuerpos que hacemos a esta Argentina y que hacemos también a América Latina y el Caribe. Entonces, dentro de estas actividades, la Facultad de Humanidades también le pareció como muy interesante desde la Secretaría de Extensión poder ceder el espacio para que hagamos esto, ¿no? Comenzar a sentar bases, irrumpir espacios, comunicar. Así que, primero que nada, gracias también a nuestras panelistas que el día de hoy van a estar acá exponiendo, porque tienen grandes trayectorias dentro de sus campos disciplinares de formación, como también dentro de la lucha antirracista, ¿no? Porque no es solamente sostener desde el discurso del antirracismo, sino cuando somos ese cuerpo, ¿no? Como nuestros cuerpos son ese soporte constante que no lo vamos a poder dejar en ningún lado, nuestros apellidos, nuestros rasgos. Entonces creo que hacer cuerpo de nuestras luchas, ser justamente aquello, creo que la universidad también tiene esos principios, ¿no? De investigar temáticas. Nosotras investigamos en nuestra temática y somos la temática y somos los sujetos de los problemas porque tenemos nuestras experiencias concretas de trayectorias. Así que, sin más que agregar, darle el espacio para que Lucas, nuestro secretario de extensión de la FIC, pueda dar algunas palabras de bienvenida. Lucas, te escuchamos. Bueno, muy breve, simplemente agradecerles a todas la presencia, ya que no veo ningún varón, voy a usar simplemente el femenino. Agradecerles a todas, no solo la presencia, sino la instalación de la temática, que como les señalaba off the record antes de comenzar, me interesa porque, bueno, nosotros en las ciencias sociales trabajamos sobre las categorías que utilizan las personas para autodefinirse, autoascribirse, y también con las disputas por esas categorías y cuáles son las categorías legítimas. Y les comentaba que, por ejemplo, en una vieja tesis de comunicación se estudiaba qué pasaba en los centros de salud barriales, donde iba la gente y no se sentía reconocida en los afiches en las de promoción de la salud, porque siempre estaba la familia tipo y la familia tipo argentina blanca, además en políticas de salud pensadas muchas veces desde Buenos Aires, pero también desde nuestros propios ministerios, se proyectaba la blanquitud como modelo y las personas no se sentían reconocidas, pero tampoco se sentían reconocidas con la categoría de originario, digamos, o de pueblo originario, o de incluso descendiente de pueblo originario. Entonces, ¿cómo categorizar eso que no estaba dicho y que habíamos hablado de que desde el racismo a veces se llama lo negro, ¿sí? Despectivamente, por supuesto, desde una parte blanca? Y me parece que esta categoría y esta nueva identidad y esta nueva lucha viene a generar esa conciencia, y me parece interesante poder discutirla, poder hablarla y poder instalarla primero como preocupación de las ciencias sociales, y por eso el agradecimiento, por eso el espacio, y ojalá este sea el puntapié para muchas actividades más en los siguientes años, que nos hagan comprender la importancia que tiene este nuevo dispositivo de comprensión de lo social, que es la categoría de identidad marrón. Así que les doy la bienvenida a todas, a todos, y les dejo la palabra. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Lucas. También acá creo que es fundamental aclarar, ¿no?, que estos espacios estamos sostenidos por hijos, hijas, nietos y nietes de inmigrantes, de indígenas, de personas que trabajan, empleadas domésticas, obreros, obreras, campesinos, campesinas, ¿sí? Desde allí surge justamente esta propuesta y bueno, también se sostiene desde esos lugares, ¿no? Porque todas las personas que van a justamente hacer sus exposiciones acá no solamente es que se dedican a investigar o a escribir o a trabajar, sino que es una militancia, un activismo diario frente a la desigualdad estructural que día a día tratan de enfrentar, ¿no? Así que bueno,
En primer lugar, ahora primero tenía que pasar la exposición de Sandra Hoyos, pero creo que está con algunos problemitas de conexión, así que lo que haríamos en primera instancia es proceder a la exposición de las compañeras Fabiola y Sara, ¿no? La temática sería Hace un cine y teatro antirracista, y primero comenzaría Fabiola, ¿sí? Voy a leer primero tu presentación, Fabiola, y ahí te cedo la palabra. Fabiola es jujeña, es actriz, performer, docente, investigadora, directora teatral y gestora cultural. Profesora de licenciatura en letras, profesora en juegos teatrales, egresada de la Universidad Nacional de Tucumán. Desde 2010 reside en Jujuy. Junto a Iván Santos Vega dirige el grupo de producción, investigación y gestión teatral, el colectivo Teatro, y desde el mismo lleva adelante los proyectos Encuentro, La mujer en la escena teatral del NOA, el ciclo Presencia de la ausencia, Teatralidades y Memorias, Inseminaciones y Diseminaciones, ciclo de formación en artes escénicas. Es docente en la Escuela Provincial de Teatro Tito Guerra, Escuela Superior de Música y en el Profesorado de Teatro de Jujuy. Actualmente coordina el Galpón de los Sueños, espacio de artes y culturas para Jujuy, donde se llevan adelante los proyectos Que vengan los chicos, arte y recreación para la niñez, y el programa de formación de espectadores El teatro va a la escuela va al teatro. Así que gracias, Fabiola, gracias por tu participación y por tu predisposición. Sabemos que estás en La Pampa y estás organizándote con el Wi-Fi para estar aquí, así que gracias. Te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos, todas, todes. Bueno, muy feliz de participar de este conversatorio, bueno, con mis compañeras de Identidad Marrón Jujuy, y bueno, construyendo pensamiento, ¿no? Construyendo, desandando nuestros haceres, ¿no? Por eso también quería proponer, más que una lectura, un poco de muchas ideas que van revolviendo, ¿no? En torno al teatro, a las artes escénicas, y bueno, y a este concepto que apareció hace poco, relativamente muy poco, ¿no? En el campo cultural y en el campo académico también, que tiene que ver con la marronidad, ¿no? Y en ese sentido, cuando yo descubro, digamos, ¿no? Este concepto que fue el año pasado, ¿sí? En plena pandemia, me llamó mucho la atención, digamos, este concepto a partir de las redes sociales y del activismo que está llevando adelante Identidad Marrón, este colectivo federal, ¿no? En todo el país. Y bueno, me llegaron los posteos y me pareció que era muy develador en muchos aspectos, comenzando desde mi propia biografía personal, ¿no? Yo en ese momento venía trabajando y vengo trabajando con biografías de actrices y nunca desde los estudios que yo venía haciendo de investigación, nunca había abordado mi propia biografía de actriz, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando me encuentro con el movimiento Identidad Marrón a partir de lecturas de las actividades que ellos vienen haciendo en Buenos Aires, comienzo a repensar hacia dentro del teatro también este concepto de la marronidad, ¿no? Esto de poder poner en palabras, ¿sí? Una identidad que nos atraviesa y que está cada vez que nos levantamos, ¿no? Cada vez que nos miramos frente al espejo, las personas que somos descendientes de originarios, originarias, que tenemos los rasgos, el fenotipo, el color de ojos, el cabello, la nariz, los pómulos, los labios, los dientes, ¿no? Nuestra estructura ósea y nuestra piel, que es lo más develador, ¿no? Nos pone en esta posición de la identidad, ¿no? O sea, sí o sí la pensamos desde la corporalidad, desde nuestros cuerpos y nuestras cuerpas. Entonces, como yo decía, ¿no? Tantos siglos, tantos siglos de lucha, tantos siglos que estamos presentes, a pesar de los genocidios, a pesar de políticas que todavía nos siguen de alguna manera exterminando, ¿sí? A los pueblos originarios y a los descendientes de pueblos originarios, como todavía se replica hasta el siglo XXI prácticas que todavía nos siguen anulando, ¿no? Y también, de alguna manera, dentro de los ámbitos académicos o de los ámbitos a los que podemos acceder, las personas que nos hemos formado, por ejemplo, también de alguna manera existe algo que
comúnmente se llama el ninguneo, ¿no? ¿Qué pasa si uno por ahí tiene la misma formación, ¿sí? O tiene el acceso a recursos, a poder estudiar, a poder hacer un posgrado, ¿no? En el ámbito académico, pero siempre vamos a estar de alguna manera haciendo ese doble esfuerzo. Y es algo que yo nunca me lo había preguntado, ¿no? Ahí leíste un poco mi biodata, ¿sí? Y bueno, tuve que atravesar muchas situaciones para poder, mucho esfuerzo para poder formarme como licenciada en letras, licenciada en teatro, a tener un trabajo, ¿no? A asumirme como docente. Y bueno, por cuestiones que yo desconocía, ¿no? Yo siempre lo asociaba, cuando empecé mis investigaciones en cuanto a la mujer, siempre asociaba, ¿no?, a mi condición de mujer, pero había algo más, ¿no? Algo más que estaba innombrado. Y en ese sentido me apoyo muchísimo en el feminismo, porque es el feminismo el que permite, que habilita de alguna manera a pensar desde nuestras corporalidades. Entonces, si desde el feminismo postula pensar desde nuestras corporalidades, ¿por qué nosotros no teníamos una categoría que nos pudiera enunciar que no sea solamente el de la negritud, ¿no? Porque entendemos que el concepto de negritud tiene muchísimo peso, ¿no? Y también muchísima historia para poder configurarse y llegar, digamos, a ser pensado, hablado y discutido en distintos ámbitos, también en la academia, ¿no? Y eso es lo que no encontraba yo en Identidad Marrón y que nos estamos haciendo, estamos elaborando ese marco teórico, esas categorías, las estamos enunciando, las estamos discutiendo permanentemente y estos son los espacios para hacerlo. Por eso son tan valiosos. Entonces, todos ustedes están invitados, invitadas, invitades a formar parte de esta discusión, ¿no? Desde el lugar que a cada uno le toca y siempre y cuando nosotros, las personas marronas, las que nos miramos en el espejo, las que portamos esta capa de significados en la piel, ¿no? Y esta historia contundente, somos los que ahora nos estamos cuestionando, nos estamos preguntando y nos estamos también de alguna manera interpelando a los distintos ámbitos en los que nos hallamos y nos encontramos, ¿no? Porque si pensamos a las mujeres que somos tratadas como minoría y que vamos de alguna manera rompiendo esas estructuras, esto cuando decimos el patriarcado se va a caer, bueno, el patriarcado no solamente es esta situación de la que atravesamos las mujeres de subordinación, ¿no? Sino también los cuerpos, cuerpes, que están atravesados por el racismo, ¿no? Y ese racismo estructural que existe en Argentina y que del cual en Jujuy, ¿sí?, no se habla, ¿no? En Jujuy, cuando la mayoría de la población, la mayoría de nosotros, somos hijos de migrantes, ¿no? Migrantes que vienen de la Quebrada, de la Puna, de los distintos lugares de Jujuy, de los distintos lugares de Bolivia, Perú, Latinoamérica, ¿no? Que son nuestros y nuestras abuelas y nuestros ancestros. Entonces, este término originaria, que hace ratito comentábamos, ¿no? Creo que tiene también, que ha hecho su ingreso, ¿no es cierto?, a pensado desde la academia, bueno, también este concepto de identidad marrón también viene a dar respuesta desde un lugar que no era pensado todavía, ¿no? ¿Cómo pensarnos a nosotros que no vivimos dentro de una comunidad originaria, ¿sí? Nosotros que vivimos centros urbanos, que hemos tenido que olvidar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensamos en un feminismo antirracista, ¿no? Y bueno, y atravesando esta cuestión desde el cuerpo, ¿no? Los actores, actrices, trabajamos con nuestro cuerpo, es nuestro material principal, ¿no? El teatro es corporalidad, el teatro es expectación, hay una mirada, la mirada determina siempre, bueno, hay un juego ahí, ¿no? De deseo de ver, de deseo de también de poner en escena, ¿no? El deseo también de
de esos cuerpos, ¿no? Y ese deseo, ¿sí? Hablemos del concepto de cuerpos deseantes, ¿no? Esos cuerpos deseantes en la escena teatral, no han sido los lugares en los que nos ha tocado habitar a las actrices. Fabi, te perdimos. A ver. Que tenemos Fabi, esta presencia en ese, ¿no? a ver. Y, Hola. te escuchamos hasta de los Hoy no cuerpos me deseantes. desconecté. Y, a ver, si apagas la cámara, tal vez te escuchamos mejor. Sí, ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos mejor. Llegaste, logramos escuchar hasta la parte esta, ¿no? Bueno. Del deseo, los cuerpos deseantes y nuestras experiencias. Sí. Sí. Bueno, como les decía, para mí, como en mi biografía de actriz, retomando, ¿no?, esta cuestión, nunca había tenido en cuenta mi presencia, ¿no? Mi presencia escénica, que, bueno, hay muchísima bibliografía sobre el cuerpo del actor, actriz, sobre el entrenamiento corporal, hay distintas técnicas, como les decía, el cuerpo es la principal herramienta del actor y la actriz en escena, pero no existe bibliografía alguna que dé cuenta de nuestro ser en la escena, de las personas que no somos blancas, ¿no? Acá cuando hablamos del patriarcado, cuando hablamos del racismo, hablamos de que existe una hegemonía que es blanca, machista, ¿sí? El hombre cis, heterosexual, blanco, tiene privilegios, ¿no? Y creo que el feminismo está instalando que los hombres también se empiecen a cuestionar esos privilegios, ¿no? Y nosotres, las personas racializadas, también nos estamos dando cuenta de que no teníamos ningún privilegio, ¿no? Entonces, ubicarnos en ese lugar y empezar a darnos cuenta de que nos ha tocado hacer un camino doble, triple, para poder llegar, por ejemplo, las mujeres a la escena, ¿no? Así como las mujeres hemos tardado mucho tiempo para poder poner el cuerpo en la escena. Recordemos, bueno, que antes los papeles en la época de Shakespeare, del Renacimiento, en el teatro era interpretado los papeles femeninos por hombres, ¿no? Así también el teatro griego, la mujer ni siquiera podía ir al teatro. Bueno, nosotras ingresamos al teatro muchos siglos después, y bueno, y ahora quería referirme, ¿no?, al teatro en Jujuy, al teatro, a los cuerpos marrones. ¿Qué pasa con nuestros cuerpos marrones en el teatro? ¿Qué pasa con esa identidad que está plasmada en la escena, ¿no? Es lo primero que vemos, la presencia del cuerpo del actor y actriz. Y yo venía pensando mucho esto de que ya mi presencia, y así como la de mis compañeros y compañeras racializados, ya tiene un discurso. Y no podemos pasar por encima de ese discurso, ¿no? No podemos negarlo, no podemos borrarlo, no podemos hacer de cuenta como que no está o como que somos blancos y abordar, no sé, un texto sin pasar, por ejemplo, por ese cuestionamiento, ¿no? Y creo que eso es lo que yo pretendo hacer desde mis producciones teatrales, ¿no? El Hombre Cóndor, Espíritu Viviente del Aire, es una de esas producciones donde nos hemos empezado a cuestionar, ¿no? La categoría de identidad marrón hacia adentro de la escena. Como les decía, es un concepto que lo comenzamos a trabajar, a pensarlo desde el año pasado. Es muy reciente todo y sin embargo, eran sentimientos, sensaciones, incomodidades, ¿sí? Porque el feminismo siempre viene a incomodar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que a mí me incomoda? Me incomoda estar en algunos lugares y donde mi cuerpo sea objeto de discursos que tienen que ver con la negación de nuestra historia, ¿no? Como les decía, este blanqueamiento o este silenciamiento a veces, como que no existiéramos
cuando en realidad la mayoría de la población en Jujuy tenemos estos rasgos, ¿no? Y cuando miramos las representaciones, ya Sara seguramente les va a comentar desde el cine, pero las representaciones en los medios de comunicación visuales, ¿no? En el audiovisual, en la televisión, quería hacer una pequeña referencia a la televisión en Jujuy, son pocas las personas que tienen nuestros rasgos y nos representan de una manera visible, ¿no? Y en el teatro pude hacer entrevistas a 3 actrices jujeñas, una de ellas es Sara Pérez, Silvia Gallegos y María Laura Carguavilca, iniciando, bueno, esta investigación. Y bueno, había llegado a la conclusión de que, bueno, nosotros en Jujuy tenemos una presencia importante del teatro independiente, ¿no? El teatro independiente con sus lógicas totalmente diferentes, ¿no? Que tienen que ver con la búsqueda estética, con la búsqueda poética, con el trabajo de grupo, con la experimentación teatral, ¿no? A diferencia de otras formas de hacer teatro que tienen que ver con el teatro oficial. Tenemos muy poco en Jujuy un circuito comercial, pero bueno, lo que yo estuve indagando es que el teatro oficial, con las experiencias del Teatro Cervantes en Jujuy, ha sido fuente de trabajo de muchos actores y actrices, pero bueno, notaba a través de estas entrevistas que sigue existiendo, ¿no? Un parámetro de jerarquía en el teatro más tradicional. Cuando hablamos de feminismo, después ya voy a ampliar un poquito sobre eso, pero siempre pensamos en cuestionar las jerarquías. Y en el teatro tradicional y en el teatro independiente, quizás en menor medida, existen jerarquías, ¿no? La jerarquía del texto, por ejemplo, todavía se considera en algunos ámbitos académicos todavía que el texto es lo principal en el teatro, ¿no? Todavía si pensamos en una pirámide, ¿no? Hola, no sé si me están escuchando, ¿sí? Lo que pasa es que tengo la cámara apagada. Si pensáramos en una pirámide, el texto estaría en la cima, ¿no? Después también el teatro iba atravesando por otros momentos donde el director teatral, varón, ha sido el más importante dentro de esta jerarquía y todavía esos modelos se siguen repitiendo hacia adentro de las grupalidades, ¿no? Donde el director o el actor más importante es se sostiene esa jerarquía, ¿no? Y en ese sentido el teatro todavía tiene que seguir deconstruyéndose como muchas otras prácticas seguramente, y en ese camino en el que estamos. Y en el teatro independiente en particular, el teatro independiente jujeño, tiene una experiencia muy importante que a nosotros nos sirve de antecedente para pensar identidad marrón en el teatro, ¿no? Que es la producción de Damián Tito Guerra. En las entrevistas que le pude hacer a Silvia Gallegos, ella recalcaba, ¿no? Que en la década del 80, Damián Tito Guerra toma personajes y toma historias propias de nuestro territorio, propias de Jujuy, dando vuelta una tradición, ¿no? De hacer teatro, tomando al Teatro de Río de la Plata. En ese momento Tito Guerra estaba haciendo el debut de La Piba, eso me comentaba Silvia Gallegos, y cómo en ese proceso de hacer obras de Teatro de Río de la Plata, Tito Guerra decide dar un vuelco a esa trayectoria y comenzar a escribir y a nombrar y a decir acerca de nuestros personajes, de nuestras historias, y una de sus obras más importantes es Manta de Plumas, ¿no? Y un personaje que también lo estoy investigando, que es la Imilla, ¿no? La Imilla es una mujer de la Puna que dentro de la obra es la protagonista de Manta de Plumas, y lo que me parecía interesante, como Tito Guerra ponía a estos personajes Alcoya en escena, a la Coya en escena, de una manera muy digna, con una profundidad psicológica en los personajes, con un trabajo de puesta en escena
que de alguna manera intentaba experimentar, ¿no? Experimentar de una manera contemporánea, ¿sí? No quedándose solamente en la folclorización ni en la repetición de viejos patrones, porque también nuestras historias y nuestras presencias y nuestras representaciones terminan cosificándose, ¿no? Y bueno, esta experiencia que hizo Tito Guerra en la década del 80, como dice Silvia Gallegos, todos los que querían actuar, todos los actores y actrices, querían actuar para hacer algo importante. Subirse al escenario tiene una carga simbólica de una gran importancia, ¿no? Pero nadie quería ser de colla, dice Silvia, ¿no? En los 80 era algo totalmente menospreciado. Pensemos también en nuestras historias hacia adentro, cuando nosotros y nosotras comenzamos, ¿no? A compartir hacia afuera el carnaval o nuestras prácticas culturales que ahora se convirtieron en objetos turísticos, ¿no? Bueno, vestirse con un pantalón o tener una cartera de aguayo en los 80 era impensable, ¿no? Como en esa época recalcaba eso Silvia Gallegos. Y bueno, esa obra, Manta de Pluma, fue una obra ícono y bisagra en la historia del teatro de Jujuy, ¿no? Entonces quería recuperar esa experiencia en ese sentido, y se han realizado otras puestas en escena más contemporáneas cerca nuestro, donde Laura Carguavilca ha interpretado a la Imilla, y bueno, también, ¿no? Una actriz como Laura Carguavilca, su propio apellido lo dice, eso me encanta, que nos podamos reencontrar en los apellidos, ¿no? También, ¿no? Interpretando ese personaje que es parte de nuestra historia, ¿no? Nos cuenta, nos habla sobre nosotros y nosotras. Bueno, creo que hay muchas otras experiencias para ir tomando sobre el teatro jujeño. Quizás podríamos después en un diálogo, podría contarles algunas otras experiencias que se han ido dando, pero creo que en el teatro jujeño tenemos que revalorizar y de alguna manera poner en primer plano nuestras representaciones con nuestros cuerpes, y no intentar maquillarlos ni disfrazarlos, ni ponerle otro texto encima, porque con nuestra piel y nuestros rasgos tenemos que ser coherentes con nuestro pensamiento también. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabi. Perdón por esta presión de los tiempos, pero encima tienen cosas tan interesantes y tan importantes para decir todas, así que estoy en un lugar un tanto incómodo hoy. Bueno, ahora continúo sobre esta misma temática, va a hablar nuestra compañera Saris, la voy a presentar. Sara Pérez es actriz, performer jujeña y tallerista de juegos teatrales para las infancias. Actualmente se encuentra haciendo su residencia el profesorado de teatro en el IES 4, es integrante de diversos grupos de teatro independiente en Jujuy, fue operadora de luces, asistente de dirección, profesora, tallerista interseccional. En su recorrido actoral ha participado en 6 obras, de las cuales en 3 se desempeñó como operadora técnica, coordina y lleva a cabo logística de eventos teatrales, es integrante de la colectiva feminista Actrices de Jujuy, colectiva performática Fuegas, Producciones a la Vuelta del Siglo, Ciclo Cromático y el colectivo antirracista Identidad Marrón sede Jujuy. Estudió diversas técnicas teatrales con artistas reconocidos del medio, tales como Bernardo Brunetti, Tucumán, David Picotto, Laura Ortiz Córdoba, Osqui Guzmán, Leticia González de Lelis, Carmen Valiero, María José Medina, de Marabunta Teatro Mendoza. En estos últimos tiempos ha dado talleres sobre introducción a teatralidades y poéticas descoloniales desde una mirada antirracista y con perspectiva de género en Buenos Aires, en el Club de las Artes, y en Salta, en la Casa Arpías, Espacio Cultural. Bien, muchas gracias, Saris, por tu tiempo y tu predisposición, así que te cedemos la palabra. Hola, bueno, bien, muchas gracias a todos. Y nada, justo ahora estoy en Purmamarca, estoy en un rodaje, justamente en un rodaje, donde, bueno, estoy con varios actores mayones y indias. Bueno, para empezar, justo en este rodaje
no quiero, porque si no me voy a olvidar, ver como decía Fabiola, cómo el carnaval ha sido, como ya está tan mercantilizado, de que todas las personas que vienen a grabar de afuera, sí o sí, en la película, arman un carnaval, ¿no? Arman el carnaval como si fuese como, bueno, Jujuy, obviamente, todo el año es carnaval, por los feriados, pero es como que se queda en eso, ¿no? Y, y la hegemonía blanca instaurada también en el carnaval, ¿no? Porque si bien mi rol dentro de esto es ser extra, y los protagonistas de este rodaje son personas blancas que vienen a salvarnos haciendo esta cuestión de salvadores blancos, ¿no? Porque porque al parecer las comunidades indígenas necesitan de la ayuda del blanco para pelear, para salir o para que nos defiendan, ¿no? Cuando sabemos que toda la lucha de las comunidades indígenas viene desde hace muchos años, desde hace miles de años, y hemos visto cómo también han podido conseguir ciertos derechos, ¿no? Sin la necesidad, ¿no? De que venga alguien de afuera y le salve o le solucione ¿cómo se llama? Le solucione la problemática. Más o menos algo así es la trama de esto. Y hacer referencia a nuestras corporalidades marronas en los medios audiovisuales, en las publicidades, siempre ha sido como el estereotipo, ¿no? Plantean, no, veo películas, y en el cual siempre veo que los mismos roles que se nos asignan o que nosotros podemos castiñar, siempre es desde esto, ¿no? Ser la empleada doméstica, ser la colla que está ahí en el cerro, que no expresa, que no habla, o que solamente está ahí y nada más, como que también es lo marginal, ¿no? Es el pibe chorro, es el policía, gendarme, ¿no? Esos son los roles asignados que nosotros tenemos dentro de las posibilidades que tenemos para castinear, son de eso. Nunca vamos a poder ser los protagónicos. Nunca vamos a poder ser, por ejemplo, no sé, la señora millonaria de la casa, ¿no? Pensando en las telenovelas, o justamente ahora que está esta serie de Polka, que es la 1518, creo que es, donde plantean también estos estereotipos de el villero, pero las personas que realmente habitan una villa, habitan esos espacios, habitan ese territorio, no son los protagonistas, y ni siquiera los actores tienen ni siquiera los rasgos ni el fenotipo que realmente representa o que realmente habitan esos espacios, ¿no? Es como decir, bueno, son los villeros chetos que han puesto ahí, ¿no? Hay una gran controversia en esta cuestión de cuando queremos contar las historias y cómo empezamos a blanquear ciertos espacios. Por ejemplo, volviendo al rodaje actual, siempre se van dentro de los protagónicos, si tienen que ser personas racializadas, siempre van a buscar también el que menos rasgo tenga, ¿no? Como que hasta ahí también están como queriendo hegemonizar nuestras corporalidades, nuestros rasgos, como, bueno, te parece, sos menos marrón, entonces, bueno, puedes pasar ese filtro a la hora de castinear, ¿no? O también cuando ocurre con el cómo hablamos, ¿no? Cuando buscan esta cuestión de, bueno, rasgos andinos, o del LOA, siempre buscan, nunca van a buscar cómo nosotros hablamos también, ¿no? Van a buscar más que nada personas que tengan más asimilado el acento porteño que el de nosotros, porque bueno, ¿no? Tienen que coincidir
en la estética y en el cómo, y cómo cada uno interpreta a los personajes. Entonces ahí también estamos como homogeneizando una forma de hablar dentro del cine, y lo que se vende para afuera es eso. Entonces, el cine vende mucho, y el cine representa una identidad en el afuera sobre cómo es Argentina, ¿no? Entonces, si proponemos esto y solamente mostramos ciertos actores, ciertos cuerpos, ciertos rasgos, y ahí queda la Argentina, entonces obviamente que cuando una va a hacer funciones, llámese de teatro, que me ha pasado, no piensan que soy argentina, o sea, en Chile no piensan que yo era argentina, me pensaban que, bueno, es de Bolivia o de Perú. No, sí, yo soy de Jujuy, nunca digo que soy de Argentina, yo soy de Jujuy, ¿no? Y me dicen, no parece. Y más vale, porque obviamente lo que siempre estamos acostumbrados a ver, o de la representación de la Argentina, es la Argentina blanca. La Argentina que se muestra para el exterior es la Argentina blanca. Sabemos que nosotros nos construimos a partir de la imagen, entonces, obviamente, nosotras, nunca vamos a pensar que podemos ocupar esos espacios, porque no existimos, ¿no? En los únicos lugares donde existimos es en la televisión, pero pero ¿en qué rol? En la delincuencia, en las noticias. Entonces, en un compilado de 100 años de cine argentino, que hizo mi compañera, ahí está claramente cuáles son los roles que se nos ha asignado hasta para construir ese imaginario de lo que es el Estado-Nación, ¿no? Porque si hay algo que el cine ha aportado a esta construcción, a este patriotismo, ha sido la construcción de identidad. ¿Qué identidad? La identidad blanca, donde también al indio, el indio malo, el indio rebelde, el indio salvaje que viene y viola y mata a las mujeres criollas o blancas, y esa fue la construcción históricamente, y aún no sigue estando, ¿no? Entonces, cuando vamos también, pensamos en nuestras historias, como decía Fowler, ¿quiénes son los que cuentan nuestras historias en el cine? ¿Quiénes son los que hablan de Jujuy en el cine? O lo que muestran. ¿Desde qué lado? Siempre desde la perspectiva blanca, exotizándonos, haciendo esta cuestión de extractivismo cultural también, ¿no? Porque también es lo que desde el arte, mucho las personas blancas se pasan años investigando nuestra cultura para justamente, que eso es extractivismo, para contar nuestras propias historias. ¿Y qué hacerlo? Venderlo. ¿Y qué pasa con nosotros? A nosotros nos usan también como objeto de estudio, ¿no? O para construir guiones también, ¿no? Nos ponen como 2 horas de casting o 3 para no quedar, pero después con todo ese material que nosotros inconscientemente, que nos van guiando, damos, ¿qué hacen ellos? Lo utilizan y en vez de buscar, y en vez de ponernos como protagonistas, nos ponen como extra. Y ni siquiera sabemos si aparecemos. Pero siento que hay que pensar en otras formas, creo ya, de construir y empezar a decir no. Y empezar a decir no también, ¿no? Decir no a los castings, ¿no? Obviamente necesitamos trabajar, pero necesitamos, más que nada, que tanto así como se está deconstruyendo esta cuestión, bueno, dentro del feminismo, y el cine también está tomando el tema del feminismo, bueno, que se pongan también a pensar en esta perspectiva antirracista, que es necesaria. Dejemos de pensar en los estereotipos, porque es perpetuar algo que nosotros también podemos ser lo que queramos ser, porque siempre se nos relega a lo que ya está instaurado, ¿no? Y bueno, ya voy cerrando, decirles que muchas gracias nuevamente, y que
esto lo que hablamos acá se tiene que seguir, y a los que están acá comenten lo que estamos haciendo, porque sostener estos espacios de militancia no es fácil, menos en el campo de las artes, donde a pesar de que las artes son como una cuestión como más amable, más de los sentires, también hay una gran estructura colonialista, y eso hay que descolonizar, ¿no? Descolonizar las artes y pensar que no todo es Occidente. Y nada más. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Saris, por tu exposición. La verdad que algo que yo también quería destacar es la trayectoria enorme que cada uno de ustedes tiene, lo que cuesta, ¿no? Sostener esas trayectorias. Así que no, muchas gracias. Y ahora también insisto, pueden ir haciendo preguntas, las vamos a leer al final para que poder dar paso al debate y a la ronda de preguntas, ¿sí? Así que bueno, ahora procedo a presentar a la compañera Sandra. Sandra nos va a hablar justamente de esto, de identidad marrón como categoría política. Sandra es licenciada en Política Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento, diplomada en Géneros y Políticas de Participación de la Universidad Nacional de General Sarmiento, psicóloga social, colaboradora en el Observatorio del Conurbano, integrante del proyecto Territorios en Acción del Observatorio del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. También integra el programa OSC de la Flaxo Argentina y el CEUR CONICET. Es investigadora del Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades de la Universidad Nacional José C. Paz, en el proyecto ¿Qué sabemos de las políticas de género en el conurbano bonaerense? Actualmente cursa la maestría de Políticas Públicas y Feminismos, integra el equipo técnico de la Subsecretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia y el Departamento de Diversidad Sexual y Género de Malvinas Argentinas. Es una activa militante feminista y es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y del colectivo Identidad Marrón allá en Buenos Aires. A ver, Sandra, te escuchamos. Hola. Hola, Sandra, ahí te escucho. Bueno, bueno, gracias, Nay, por la presentación. Y bueno, y saludo a todos, bueno, a Fabiola, a Saris, que recién estuvieron ahí también contando un poquito qué es esto de pensar la identidad marrón y cómo impacta también en nuestras subjetividades, encontrarnos con esta definición que, bueno, nos define en un proceso identitario que, no, que lleva mucho tiempo poder reconocerse, ¿no? Reconocerse en algo que durante mucho tiempo fue utilizado para maltratar, discriminar, violentar, señalar, poner en duda, poner en sospecha, y que eso se transforme en una reivindicación que dé cuenta de un orgullo. Creo que ese es el significado, o cómo lo pensamos, si lo queremos pensar como una categoría política. Pensando, digamos, en esos procesos de construcción. No, nosotros desde Identidad Marrón, en particular yo como integrante, no aspiramos, digamos, a poder pensar en esta mirada o esta lógica, digamos, desde de lo cientificista, desde lo académico, donde busca conceptualizaciones y que, digamos, esas categorías se encajen para que después permitan, digamos, llevar adelante el método científico, ¿no? Creo que nuestra experiencia y nuestra construcción, y que después es empezado a visualizarse y a entenderse, bueno, esto también puede pensarse, digamos, como algo identitario, y como no es algo que me parece a mí y que yo, digamos, cuando era pequeña me nombraba marrón, o cuando, no sé, alguien te nombra, digamos, para referirse a a tu etnia, a tu fenotipo con determinada característica o adjetivación. Creo que el proceso que podemos llamar político tiene que ver con poder transformar toda esa carga negativa, digamos, que además construyó un determinado tipo de subjetividad en relación a una identidad hegemónica de carácter supremacista, que es la imagen de la persona blanca, una persona blanca, heterosexual, occidental, europea, ¿no? Que es la referencia de todo. Por eso, digamos, cuando
se menciona o se dice que la Argentina o los argentinos descendemos de los barcos, digamos, a nadie le sorprende, porque es algo que lo hemos escuchado en un montón de lados. Lo que sucedió, bueno, es que había, digamos, un determinado nivel de sensibilización, lo dijo el presidente, lo dijo en un contexto donde en el medio de la pandemia todo lo pudimos problematizar o repensar de nuevo, donde las desigualdades o las injusticias se profundizaron y quedaron, digamos, en evidencia todo lo que estaba sucediendo, digamos, el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, producto de la violencia institucional y racista que se vive en ese país, lo que nos brindó fue la posibilidad de pensar, bueno, acá también, digamos, el gatillo fácil del que hablan es, digamos, violencia racista e institucional por parte de la policía, ¿no? Por parte de las fuerzas de seguridad. Eso, digamos, nos permitió pensarnos en lugares que hasta antes no nos habíamos nombrado. Y eso es pensar a Argentina como un país racista, donde está presente una estructura racista que es sistemática, que se consolida, que se reproduce, no solamente por las prácticas individuales de las personas, sino también por el Estado. Digamos, cuando hablamos del Estado, hablamos de, por ejemplo, como instituciones como la educación, en este caso el contexto de la educación superior y cómo se construye, cómo se consolida, quiénes están presentes, quiénes las habitan, quiénes son las personas que, digamos, son referencia. Cuando imaginamos a una investigadora docente, por eso, más allá, digamos, de dar cuenta de lo que estudiamos, en lo que nos formamos, en donde, cuáles son los lugares que investigamos, es dar cuenta y decir, cuando yo, digamos, si alguien lee todo lo que vos estuviste leyendo, muy pocas personas, las personas que me conocen van a asociar ese currículum conmigo, pero tranquilamente es una referencia que se imagina a una persona blanca, ¿no? Cuando pensamos en un médico, ¿en quién pensamos? A una médica, en un abogado, ¿no? Y eso es lo que hacemos también desde Identidad Marrón, construir, interpelar esos sentidos que tradicionalmente se han construido y generaron imagen y generaron posibilidades y proyectos y horizontes. ¿Por qué yo nunca me pensé como una investigadora docente? ¿Por qué, no sé, Saris no se puede pensar, digamos, como una actriz exitosa, protagonista de una serie en Netflix, ¿no? ¿Por qué nosotros no nos podemos pensar, digamos, como personas que podemos ocupar un cargo, no sé, político, ser rectora de una universidad, ser, no sé, presidente, presidenta? ¿Por qué no nos podemos pensar en esos lugares? Porque no aprendimos a pensarnos en esos lugares. ¿Y por qué fácilmente las personas blancas sí lo pueden pensar? Y desde pequeños dicen, ah, yo quiero ser arquitecta, ah, yo quiero ser ingeniera y también quiero ser abogada o doctora. Yo lo máximo que aspiraba era, no sé, poder tener, no sé, una casita y tener un trabajo, ni siquiera qué tipo de trabajo no lo pensaba. Era poder tener un trabajo y que, no sé, no trabajar tantas horas como trabajaba mi mamá. Creo que los proyectos, las posibilidades de horizonte que tenemos las personas marrones, las personas racializadas, marrones, indígenas, campesinas, afrodescendientes, migrantes, no tienen los mismos, las posibilidades de horizontes que otras personas. Esas personas, digamos, son las que gozan o disfrutan o se benefician de aquellos derechos que nos son negados a nosotros. Soy una profesional graduada en una universidad pública en el conurbano. Tengo una familia numerosa, como muchos marrones, y no es, digamos, un mérito que yo sea la única graduada en mi familia. Es una injusticia, ¿no? Que otras familias puedan tener terceras y cuartas generaciones de graduados en la universidad y que yo, digamos, sea la primera de tanta, una familia inmensa y numerosa y seguramente le debe pasar a muchos marrones que hoy pueden habitar las universidades, no solamente de ir a visitarlas o pasar por la vereda, sino habitarlas, digamos, apropiarse, organizar una actividad, escribir un artículo, ser becarios, ser investigadores, no sé, tener un sueldo como docente universitario o universitaria. Creo que esos no tenemos que verlo ni como privilegios nosotros marrones, sino como lugares que también nos pertenecen y que también tienen que tener la posibilidad y el derecho de que otras pertenecen. Entonces también nuestro rol es político. Para mí es político, digamos, de que yo, digamos, pueda
hablar y habilitar a espacios, digamos que, no sé, podamos generar. Ayer también en el ámbito de la Universidad Nacional General Sarmiento hicimos una actividad donde también participaron, estuvo Naira, bueno, también estuvo Saris y otras compañeras, y organizamos nosotros, les marrones graduados de la universidad, que somos docentes y que nos proponemos estar ahí. Lo que nosotros queremos es no pedirle permiso a nadie, lo que queremos es ocupar esos lugares, no expulsar a nadie, pero sí, digamos, tener o pensar que tenemos derecho a esos espacios, ¿no? Como a todas las personas. Entonces también lo entendemos como una responsabilidad y asumir que tenemos que habilitar y abrir, ¿no? A mí, no sé, las personas, digamos que históricamente estudiaron, aprendieron, no sé, investigaron sobre colonialidad, sobre racismo, no he visto ningún investigador, docente o académico que, a no ser, digamos, de estos últimos tiempos, que haya sido acompañado por una persona racializada, ¿no? Entonces eso, lo que nos permitió, digamos, la llegada a la universidad o a acceder a determinados ámbitos en los que antes no llegábamos, es también, digamos, pensar y politizar. Porque sin dudas, digamos, si yo hablo de colonización, si hablo de racialización, si hablo de eh, feminismo e interseccionalidad, lo pienso desde un lugar sumamente político, porque quiero esa transformación para la vida de las personas. No sé si quien investiga o produce, no sé, material vinculado a la decolonización o la colonialidad del poder o del género, haya pensado desde su lugar de persona que ha padecido el impacto que implica el racismo en la vida de las personas y que eso se traduce en no acceder a derechos. Entonces creo que en ese sentido, digamos, lo entiendo así y le doy la contundencia que se merece, que esta identidad que hemos construido en la que nos reivindicamos es sumamente política, es una categoría para poder analizarla, porque si no, no tenemos otro lugar, digamos, como compensarnos de esos lugares, es el lugar que encontramos, es el lugar que yo me referencié, es el lugar que me permitió salir del dolor y reconocer ese dolor que significó, digamos, la violencia que se ejerció en muchos de los lugares donde habité y transité. Para cerrar, quiero leerles algo, después vamos a compartirle ahí un videito que le pedía a Nay que les comparta, que es una producción también de Identidad Marrón. Les voy a leer algo que tiene que ver con esto de nombrarnos marrón. Soy marrón. Risas a mi alrededor, algunas miradas de ternura, como queriendo decir, ¿qué son esas ocurrencias, mija? Una anécdota. Yo soy marrón. Tendría 10 años, pocos, ¿no? Pero suficientes para entender que cuando me decían negrita, negra, oscura, carbón, quemada, sucia, chamuscada, negra fea, india, salvaje, corcho quemado, no eran palabras de afecto, no eran para nombrar lo que yo era, si era amorosa, si era alegre, graciosa, sensible o curiosa. Esas palabras yo las vivía con dolor. Esas palabras eran usadas para domesticar. Yo soy marrón, ¿qué estaba mal? Seguía siendo el color. Hoy me nombro marrón, no para dejar de ser negra, sino para nombrarme piel cobriza, morena, conurbana. Ser como las maricas, ser como las putas, las tortas, las villeras, las migrantes, las afro. Una identidad fuerte, visible, poderosa, deseosa. Una identidad que ocupa y que se construye desde el margen. Bien, ahí copié el link del poema para quien lo quiera revisar de vuelta y ahora paso a proyectar lo que me pediste, San. Tremendo poema, ¿no? Síganla, San, porque la verdad tiene escritos que realmente representan todas nuestras historias, y no solo las nuestras, ¿no? La de nuestras tías, la de nuestras hermanas, nuestras abuelas, nuestras madres. A ver. Ahí comienzo a compartir. Me dicen si no se escucha o pasa algo. A ver. ¿Dónde estamos, marrón? ¿Quién escribe sobre antirracismo? ¿Dónde buscamos respuesta? ¿Cuánto vale su culpa? ¿De dónde viene el oro de su familia? ¿Quién va a leerlo? ¿Quiénes generan empatía?
¿Cuántos somos? ¿Qué es un espejo? ¿De qué color es el conurbano? ¿Las cárceles? ¿Las villas? ¿Dónde estamos? ¿Dónde ves tu color? ¿Quiénes son tus espejos? ¿Dónde estamos en los libros de arte? ¿Dónde estamos? ¿En qué imágenes? ¿Nuevas o todavía desnudos en campos como aquellas fotografías de siglos pasados? ¿Dónde estamos? ¿En las ciudades? ¿En las metrópolis? ¿Dónde estamos? ¿Dónde crecimos? ¿Cuánto te alejaste de tus padres para estar hoy acá? ¿Cuándo aprendiste a negar tus orígenes, marrón? ¿Y tus rasgos? ¿Evitar los espejos? ¿Borrar tu ascendencia? ¿Es el arte un oficio de blancos? ¿Cuánta venganza hay en tu sangre, marrón? ¿Es nuestra fortaleza nuestra? ¿O es el dolor que heredamos? ¿Cuánto tiempo dejaste de ver a tus padres para poder entrar acá? ¿Cuántas horas de trabajo? ¿Cuánto tiempo tuvieron para llorar? ¿Dónde estamos, marrón? ¿Qué se transforma en combustible? ¿Qué dolor? ¿Qué odio? ¿Qué rechazo? ¿Cuánta venganza hay en tu sangre, marrón? ¿En la de tus padres? ¿En la de tus abuelos? Cuestionar el racismo es canibalismo. Buscar justicia es canibalismo. ¿Cuánto venimos de gente que estuvo años de su vida haciendo la misma actividad día tras día, sin salario apropiado, sin aportes, y sus hijos, el racismo pregunta su identidad, y los hijos de sus hijos, el racismo pregunta, ¿tenemos la respuesta? ¿Cuánta justicia hay en tu sangre, marrón? Bien. ¿Se puede escuchar bien? Bien, ahí lo copio en el chat para que... Y vuelvo con el tema, ¿no? Lo importante que es cuando encontramos, y cómo lo moviliza una, ¿no? Cuando encontramos rostros, cuerpos, rasgos que nos representan, ¿no? Unidades y al área de género y sexualidad en el otro lado de la pantalla. A ver, ahí está. Listo. Bien. San, ¿querés decir algo más para ir cerrando? No, era poder cerrar y compartirles esto y también, bueno, acercarles rostros y cuerpos marrones de compañeros que bueno, que habitan la urbanidad en Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, pero que bueno, que también sus ancestralidades, sus mamás, sus tíos, sus tías, también son parte de toda esta territorialidad y que bueno, la característica que tiene en particular, por ejemplo, el conurbano, que es el lugar donde se alojan esas migraciones que se llaman llamadas internas, privilegiando el asentamiento de migraciones más de carácter europeo y occidental en territorios quizás más cercanos a lo que son las grandes ciudades, ¿no? Por eso siempre, digamos, la referencia cuando pensamos en las grandes ciudades, siempre pensamos en ciudades blancas, ¿no? Sucede también en provincias donde prevalece mucho más mayoritariamente la presencia de personas marrones o indígenas, migrantes. Es como una cuestión que es necesaria mencionarla y visibilizarla. Y bueno, quería ahí como traer mi aporte y bueno, igual de nuevo agradecer a las compas de Identidad Marrón Jujuy que hoy esté acá con ustedes. Bien, gracias, Sam. Ahora pasamos, insisto también, ¿no? Que pueden ir escribiendo en el chat por alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer a las compañeras acá expositoras. Y ahora sí, doy pie a la presentación de la licenciada Romina Tarifa. La temática es la discriminación racista y el antirracismo, frenemos el bullying, ¿sí? Voy a leer la mini bio de Romy. Romina es licenciada en psicopedagogía de la Universidad Nacional de Río Cuarto, promotora de la protección y ciudadanía digital de las infancias y adolescencias, militante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de las mujeres, diplomada en enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes en contextos actuales de la Universidad Nacional de Jujuy, diplomada en abuso sexual y explotación infantil, diplomada en educar en la igualdad digital de la Universidad Nacional de Villa María,
con formación en Escuela Popular de Formación de Género y Diversidad, Ley Micaela y Gestión de la Organización Territorial y Comunitaria desde el enfoque del género, diplomada en Educación y Pedagogía Social de la Universidad Nacional de Villa María, diplomada en Liderazgo para la Transformación Social de la Universidad de San Martín, tiene una especialización en Políticas Sociales Urbanas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y un diplomado en Derechos Humanos, Políticas Sociales y Participación Popular en la Defensoría del Pueblo de Cava. Además, Romina actualmente tenemos una presidenta del Colegio Profesional de Psicopedagogos en la provincia de Jujuy, ¿no? Así que lo cual no me parece para nada poca cosa, aunque no la hayas puesto en tu mini bio. Es impresionante que les marrones lleguemos a estos espacios, ¿no? Como presidenta de un colegio de psicopedagogos en la provincia de Jujuy, ¿sí? Romy, te cedo la palabra. Bien, gracias Naira por la presentación. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, un poco, muchas cosas por decir, ¿no? Mi enfoque, mi aporte en realidad hoy tiene que ver con mirar el racismo, la discriminación racista en el ámbito educativo formal, pensando niños, niñas a nivel primario, a nivel secundario, porque siempre estamos con esta problemática de hay mucho bullying, los chicos se violentan físicamente, verbalmente, a través de las redes sociales, ¿no? Y la cuestión es, cuando vemos esas situaciones, estamos hablando de que los chicos fueron aprendiendo formas de relacionarse con violencia, ¿sí? La cuestión es que ningún niño nace racista, ¿sí? Las personas vamos aprendiendo a vivir en igualdad o bien a tener, ¿no?, estas conductas más discriminatorias. En este momento podemos decir que en Argentina está tan naturalizado el racismo que ni siquiera somos conscientes de eso. Yo estoy convencida de que pensar en una cultura antirracista va a ser y está siendo como esta segunda ola, esta ola de el movimiento de las mujeres, de la reivindicación de nuestros derechos, ¿no?, que viene en un proceso muy interesante desde lo cultural, desde lo político, desde lo social. Bueno, la cuestión del racismo viene en la misma línea y yo sé que, al menos desde mi visión y también coincidiendo con expertos académicos y políticos a nivel mundial, es algo que se viene, ¿no? Volviendo a esto, pensaba esto, ¿no?, de pensar cuando ya vivimos, identificamos estas situaciones de violencia entre niños, niñas y adolescentes, tenemos que pensar que, bueno, ¿qué es lo que llevó a eso? Las causas podrían ser muchísimas, sin embargo, yo estoy convencida de que hay dos grandes causas o dos grandes factores a considerar si realmente queremos prevenir las situaciones de violencia entre los chicos que están en crecimiento. Por un lado, la cuestión de género y por otro lado, la cuestión racista. De todos los casos donde hay discriminación, donde hay violencia, está la cuestión racista muy presente, ¿no? Eso, por un lado, traer un poco a colación esto de, en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, algunas adolescentes vieron ese espacio institucional en la provincia de poder manifestar, yo digo, agarrar el micrófono, decir acá estoy, esto es lo que pienso, ¿no? Y un adolescente que es Guara planteaba esto, nosotras también somos hermosas, ¿por qué lo tiene que aclarar? Ya habla, ¿no?, de todo un entramado que hay detrás y de decir, yo soy de mi identidad, tiene que ver, ¿no?, con una identidad más de los pueblos originarios, nací en Susque, gracias a mis padres tengo constantemente interacción con otras culturas, digo, y también planteo esto, viví discriminación, situaciones discriminatorias por parte de docentes, que en realidad estamos hablando por parte de adultos, vivió discriminación por parte de sus pares, ¿no? Digo, esta escena es representativa de lo que se ve en muchos casos. Se me venía a la imagen otra imagen de otra jujeña de 9 años que lloraba y le decía a su mamá, a mí me dicen que soy sucia, que soy negra, pero yo soy marrón, yo no soy negra, ¿no? O sea, la nena no tenía, no era consciente de lo que significaba todo eso, pero claramente percibía y sentía que había una connotación discriminatoria, negativa, ¿no?, hacia su persona. Y en este sentido, plantear esto, ¿no?, cuando hablamos de discriminación, y esto lo plantea el INADI,
no tan solo estamos hablando de agredir, de violentar, sino también de anular derechos, de impedir que estos derechos se lleven a cabo. Se impide el derecho a expresar nuestra identidad cultural, se impide el derecho a estudiar, porque imaginemos, ¿no?, cuántos chicos no se habrán ido expulsados por un sistema, ¿no?, al vivir todas estas situaciones de violencia física, simbólica, psicológica, y ahora sumado el factor de la violencia digital. Muchos, ¿sí? Y más pensando que recién ahora estamos como poniéndolo como un tema de agenda pública, discutiéndolo, y en ese sentido me parece muy importante destacar el rol de la universidad pública, ¿no? El hecho de que estemos compartiendo este espacio de reflexión, de intercambio de conocimiento y de experiencia en el marco y con el respaldo institucional de la Universidad Nacional de Jujuy, me parece fundamental, porque el conocimiento académico disciplinar, siempre y cuando esté vinculado con la realidad de nuestro entorno, tiene mucho valor y es una gran herramienta de lucha. Si lo entendemos así, vamos a ir, me parece, avanzando en la misma línea. Una cuestión que me parece también importante destacar, Daniel Mato es un investigador del CONICET, es doctor en Ciencias Sociales, y él planteaba algo muy interesante. Dice, en Argentina somos tan racistas, pero ni siquiera los argentinos somos conscientes de eso, ¿no? Entonces, y en esto coincidimos, hay varias situaciones que se van dando que nosotros y el resto no lo terminamos de visualizar, está tan naturalizado que todavía nos cuesta mucho poder identificarlo. En ese sentido, con la cuestión más de la igualdad en relación al género, lo tenemos mucho más marcado, aprendido, identificado, porque estamos, ¿no?, en otro proceso. ¿Qué dice este investigador del CONICET? Dice, bueno, lo que yo creo necesario es, al igual que tenemos una ley que es Micaela García, que plantea la capacitación obligatoria con perspectiva de género en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, también vamos a necesitar una ley que trabaje, ¿no?, todo este tema de poder prevenir el racismo y la discriminación por color de piel, por lugar de origen, por forma de vestir, ¿no?, por la forma de hablar. Hay algo que también hace rato leía y me parece una referente excepcional, que es Karina Kaplan, que es una pedagoga a nivel nacional, y ella, cuando se refería a la discriminación, al bullying, desde una cuestión más racista, ella planteaba esto en el discurso de los propios chicos, adolescentes de primer y segundo año, ahí en la zona del conurbano, y en los chicos salía esto, ¿no?, de pensar a la persona por su color de piel, por eso habla del racismo de los cuerpos, ¿no? Y los chicos distinguían dos cosas. Por un lado, vos sos distinto. Nosotros somos blancos, vos sos marrón, vos sos negro, vos sos distinto. Y por un lado era eso, marcar la diferencia, y por otro lado, sos distinto y sos inferior a nosotros, ¿no? En el imaginario, en las creencias de estos adolescentes, empezando la secundaria, estaba esto como muy marcado, y en realidad hay como falsas creencias, incluso hay investigaciones con niños más pequeños, donde se les plantea la elección, por ejemplo, de una muñeca blanca, de una muñeca marrón o negra, o qué significaba cada uno, y todos ellos, ¿no?, apuntaban a elegir y a entender que lo blanco era bueno, lo blanco era hermoso, lo blanco era lo que ellos deseaban, ¿no? Y lo negro era sucio, era algo malo, ¿no? Entonces, y cuando empezamos a cuestionar a los chicos y a problematizar y decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que te lleva a pensar eso? Los chicos no tenían muchas respuestas, porque reproducen lo que los adultos le estamos enseñando, ¿no? A discriminar, a ser racistas. Se me venía otra imagen también de acá de Jujuy, dos niñas de 9 años con dos perritos, uno blanco y el otro negro. Y una le dice, le demos de comer porque tienen hambre. Y una de las niñas dice, sí, pero le demos a él, al negrito no, porque es feo, ¿no? O sea, imaginemos, ¿no?, hasta dónde puede llegar el nivel de estas falsas creencias con las cuales estamos, ¿no?, educando a los niños, niñas y adolescentes. Y lo último que quiero decir es pensar esto, ¿no? Claramente la xenofobia está presente, hay como cierto rechazo
y cierta discriminación hacia el extranjero, pero también algunos expertos dicen, no, pero pará, si viene alguna cantante famosa, algún futbolista del extranjero, le abrimos la puerta del país, de nuestra casa. Acá hay otra cosa, hay un rechazo, por eso habla del término aporofobia, hay un rechazo a este extranjero que está asociado a estar en un país o que proviene de un país que está en una situación de pobreza, ¿no? Entonces, claramente todo lo que estamos hablando, hay una cuestión de clase social, hay una cuestión de género y hay una cuestión racial que atraviesa, que va muy de la mano, que no podemos hablar de la cuestión de género sin hablar de racismo, no podemos hablar de la clase social si no hablamos en forma relacionada en los 3 puntos. Y más que nada eso, ¿no? Creo que uno de los grandes desafíos que tenemos todas las personas que queremos luchar y que estamos posicionadas en promover la igualdad de oportunidades en todos los sentidos, es crear una cultura antirracista, una cultura donde nos permita salir de este paradigma veníamos de decir el Día de la Raza, y no fue hace mucho, creo que fue en el 2010, o sea, veníamos de ese paradigma al decir no, que sea el día por el respeto a la diversidad cultural para reconocer que nuestra identidad jujeña, nacional y latinoamericana es gracias al aporte de estas diversas culturas que estuvieron, que están y que vendrán, ¿no? Y este cambio de paradigma, sin duda, estamos en ese proceso, ¿no? Estamos como empezando, y bueno, desde ahí mi compromiso, desde mi profesión, desde mis herramientas para contribuir desde el lugar que pueda, ¿no? A promover una cultura con derechos, con justicia social, que como decíamos, nos merecemos eso y mucho más. Gracias. Bueno, muchas gracias, Romy, por todos los aportes que nos traes acá desde tu experiencia y también, ¿no?, desde estas formas de militar una perspectiva antirracista en cada una de las disciplinas, en cada uno de los contextos que enfrentamos, ¿no? Así que bueno, dicho esto, abrimos como la ronda de preguntas. No sé si hay alguna pregunta que quieran depositar acá en el chat, algún comentario que quieran agregar. Muchas veces estos espacios dan para relatos de experiencias o de situaciones así, o de cómo los moviliza a uno trabajar esto, y en otros momentos nos da más por una situación de incomodidad. Yo recuerdo mi primer vínculo con Identidad Marrón, que fue a través de una imagen de las marronas, la revolución de las marronas. Y recuerdo que esa primera vez la voy a proyectar para que ustedes la puedan ver mientras van haciendo algunas preguntas y demás, pero la voy a proyectar, acá está. Recuerdo esta imagen que acá la tenemos a Sam, fue en plena campaña por marchas por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y recuerdo que en ese momento había un feminismo que salía en los medios, un feminismo en el cual no estaba mi rostro, no estaba mi color de piel, las posturas de mi cuerpo, y esta imagen me acuerdo que la primera vez que la vi me descolocó tanto por ver rostros como el de mis amigas, el de mis hermanas, el de mis primas, en esta revolución, ¿no? Y poder hacer la contracara con la otra imagen que salía, que no me acuerdo la tapa del libro de quién era, que justamente tenía esta misma imagen, ¿no?, por la campaña, y ver estos rostros, ver la alegría de San y de las otras compañeras realmente fue movilizador, pero al principio esto de pensar el tema de lo marrón era extraño, ¿no? Era una categoría nueva, que en esa primera vez me dejó a mí sin palabras, estaba como muy emocionada, pero sin palabras, y luego a través de conocer toda la lucha de las compañeras, sumarme a este colectivo y tejer estas redes, realmente creo que es otra la vuelta, pero necesariamente lleva a incomodar y no a encontrar respuestas desde el día 1, ¿no? Luciana Pecker, sí, la revolución de las hijas. Todas flacas y blancas. Así es. Bien. Tengo la mano de Lucas Perazzi levantada. Gaby, no sé si Gaby tenía que moderar en este momento, pero creo que la perdimos porque está en Perico con mala conexión. Así que, Lucas, te cedo la palabra. Perdón, hay una pregunta anterior de Cochala Carraro ahí en el chat, por ahí sí. Ahí la vi. Sí. Cochala Carraro nos dice, creo que es para las 3, ¿creen que sea momento de militar por un Estado plurinacional? Compañeras, las escuchamos. No sé si alguna quiere tomar la palabra. Bueno, ahí ensayo una respuesta, porque es una pregunta
no sé, creo que la vamos a ir construyendo entre todos a esa revolución plurinacional. Sí creo que desde Identidad Marrón o desde lo que vamos discutiendo nosotros también desde aquí, es pensar un transfeminismo antirracista y avanzar hacia una identidad plurinacional y pluriversal. ¿Por qué no? Estoy incorporando ese concepto también. Creo que también estaría bueno poder hacer un diccionario, ¿no? Hay un diccionario feminista, hagamos un diccionario transfeminista también, ¿no? Porque creo que es muy importante, creo que a todas nos ha atravesado la cuestión de ponerle palabras a algo que estaba innombrado, ¿no? Poder pensarlo a través del lenguaje, por eso es tan potente el término identidad marrón, ¿no? Así que bueno, en eso es lo que yo pienso desde aquí. Hola, ¿se me escucha? Creo que pensar en un Estado plurinacional, creo que es como algo a pensar y conceptualizar y poder pensar qué implica, ¿no? A mí, digamos, hay muchas afirmaciones que quizás surgen a pesar de, bueno, también mi profunda identidad feminista o desde los feminismos, que hay muchas cosas que, bueno, que esto de la masividad hace que se habilite que, bueno, las afirmaciones salgan. Y bueno, y de una discursividad, digamos, plurinacional instalada en los feminismos para, no sé, tensionar entre el movimiento de mujeres y el movimiento feminista hizo que quizás no significa o no esté en claro qué implica, ¿no? La plurinacionalidad, la pluriculturalidad, qué implica cuestionar, digamos, acá, digamos, el cuestionamiento está, digamos, en pensar profundamente en el Estado. Hay que cuestionar el Estado-Nación. Y eso creo que más allá de que nuestras, no sé, quizás lo que imaginamos como feministas, digamos, creo que también nos excede, que si no, digamos, va a quedar ahí como reducido, digamos, a quienes nos identificamos dentro de este feminismo, pero creo que poder pensar la plurinacional es necesario pensar al interior de este racismo estructural, que sin duda el feminismo es uno de los grandes actores que entendemos que hay que interpelar, digamos, porque es el lugar donde recaen muchas demandas y son tomadas y que esas después además se transforman en políticas públicas, nuevos marcos legales, nuevos modos de acción, pero que no es un atributo de los feminismos. Eso es lo que creo. Y por ahí respondiendo a Mónica Chacoma, que ella me menciona a mí, dice que si podríamos pensar la identidad marrón es un estar, ser y hacer situado, contextualizado. Sí, todo eso que decís creo que es un siendo, ¿no? Es un gerundio, es construirme, digamos, pensarme marrona, digamos, me habilitó ese lugar, pensarme feminista. No sé si cuánto me hubiera costado, digamos, reconocerme marrona sin haber sido feminista o pensarme feminista, ¿no? Bien, muchas gracias. No sé si Saris o Romy quieren responder algo más respecto a la pregunta de la compañera Chocala en torno a si es momento de paramilitar por un Estado plurinacional. A ver, no sé si Saris o Romy, si no, pasamos a la siguiente. Bueno, sí, para mí es necesario, para que realmente se pueda pensar como un Estado plurinacional, también hay que empezar a pensar que en esta construcción del Estado-Nación es súper occidental, es súper colonial, porque nunca dejó de ser colonia, porque bueno, o sea, el racismo está porque hay un colonialismo, ¿no? Obviamente que yo apoyo siempre de pensarnos en un Estado plurinacional, pero pienso en un proceso también. Es un proceso que cuesta, y más que nada en un Estado racista, donde sabemos, ¿no? Todo esta cuestión de que no, haciendo la cuestión de lo que dijo el presidente,
pero que no es la primera vez que lo dicen, o sea, obviamente se hizo eco porque es un presidente que viene más de un partido más progresista, pero otras personas, otros presidentes, Macri, por ejemplo, también lo dijo y no hubo tanto revuelo. Entonces también es pensar, qué sé yo, también en las políticas con respecto a las comunidades indígenas, el extractivismo de la minería, cómo podemos pensar un Estado plurinacional si seguimos explotando, ¿no? Si seguimos explotando y quitándole las tierras a las comunidades. Es un proceso, es difícil, no lo creo imposible, pero sí es necesario. Eso, nada más. Bien, gracias, Saris. Después, bueno, también Moni nos sigue comentando, ¿no? La identidad marrón incomoda, busca interpelar la mirada binaria, enseñada y aprendida sobre la otredad abyecta, periférica de la Argentina blanca. Viene a desconcertar esa binaridad entre el otro y el nosotros, dando un o una tercera, que creo que también ya había tomado un poco Sandra, ¿no? De ese comentario, al decirnos justamente, ¿no? De que en esto de lo marrón estamos siendo, y en este siendo parece que entramos con otras identidades, ¿no? Otros cuerpos, otros rostros, que en este binarismo de que a veces es solamente o lo blanco, lo indígena, e incluso a veces se pone un afro, pero hay otros cruces ahí en el medio que también se hacen presentes, ¿no? No sé si San querés agregar algo al respecto. A ver. Hola. La perdimos. Ahí está, sí, San. No sé si querías agregar algo, justo prendiste el micrófono. Disculpen que para hablar me tengo que conectar sí o sí con el micrófono y para escuchar tengo que sacar los auriculares. Así hacemos foros en las marronas, ¿qué vamos a hacer? Estamos siendo constantemente. Quería como mencionar algo que tenía que ver con cuando hacían el comentario sobre esto de la construcción identitaria. No sé si son categorías conjuntas o pueden pensarse separadas. Creo que esta propuesta de pensar una categoría identitaria de identidad marrón, creo que es importante entenderla o no pensarla en relación a la lógica, digamos, de una construcción categórica conceptual desde un marco teórico, ¿no? Creo que es, digamos, poder pensar, digamos, en este proceso que adquirimos, digamos, que tiene que ver con la construcción o la sociabilización y el proceso de subjetivación, y en el que cuando nos encontramos coincidimos, en que no nos encontramos en esos lugares que pensábamos que, no sé, lo que nos sucedía solamente a nosotros, que, no sé, transitar lugares donde siempre los vivíamos como ser personas ajenas o estar en la sospecha, a pesar de estar con otras personas también marrones, no sé, me pasaba en la escuela, no sé, que era un poco más marrón oscura que otros compañeros, y eso significaba, digamos, como un señalamiento o como una culpa o decir, o sentirme, no sé, desear ser blanca. Eso es tan triste y tan duro poder transitarlo. Son una de las cosas que, no sé, hace mucho no lo pensaba así, pero eso genera una enorme frustración y angustia, porque querés responder a algo que no vas a poder serlo. Y poder pensarlo y desearlo y no quererse, digamos, y no, porque el deseo está puesto o estaba puesto, por suerte lo he podido y lo estoy haciendo, eh, ponerlo en otros lugares y que se referencien en mí, que puedan pensarse en ese horizonte de posibilidades y que pueda pensar en que el deseo también está en una persona marrón. Y que a mí también me puede gustar y puedo desear y puedo querer compartir y amar también una persona marrón, porque eso también es lo que hace este racismo estructural, que ser elegides, una marrona, ser elegida por una persona blanca, era como, wow, me eligió una persona blanca. Y eso no está bueno, y eso construye subjetividades
que después hacen que se reproduzca ese racismo estructural donde, no sé, hay cosas, no sé, algo que me había quedado y pensando, por ejemplo, no sé, en los memes, ¿no? Había un meme en referencia a Evo Morales y decía como que era, no sé, que te toque un Evo Morales, ¿no? Como diciendo lo menos indeseable que te puede tocar, ¿no? En términos de, no sé, la imagen o el deseo de si te gusta un varón, ¿no? Más allá de lo que la figura de Evo, digamos, a nivel político. Son esas cuestiones que creo que no son, digamos, equiparables a poder pensarlas en definiciones ni en certezas. Es lo que estamos construyendo, es lo que transitamos, no solamente yo, sino muchos y muchos de los que estamos acá, en donde nos encontramos, y hay compañeros que se identifican como marrones, pero también indígenas, hay compas que no coinciden en nombrarse una identidad marrón, pero lo cierto es que todos estamos hablando de racismo estructural en Argentina, eh, y reivindicarse como una perteneciente a una comunidad indígena con cierta ancestralidad. Yo puedo nombrarme marrón, pero bueno, no tengo en claro, digamos, cuál es mi ancestralidad étnica o a qué pueblo pertenecieron mis abuelos. Mi familia viene, no sé, mi mamá y papá nacieron en el monte santiagueño, ¿no? Y terminaron en Buenos Aires, en el conurbano. Y bueno, hay muchas de esas cosas que la ancestralidad, digamos, y la colonialidad hizo que también perdamos, porque bueno, tengo un apellido español, no soy Cachambi y Mamani o Vilte, soy Hoyos y no sé, es un pueblo en España. Eh, y bueno, eso hizo la colonialidad, ¿no? Que perdamos registro, pero mi registro, digamos, es indiscutible porque está en mi rostro, ese es mi registro ancestral, ¿no? Bien, muchas gracias, Sam, por tus palabras y tus aportes. Ahora sigo con la pregunta de Flor Nieva, que dice, ¿cuál sería la diferencia entre reivindicarse como indígenas, descendientes de indígenas y marrones? Serían categorías, creo que ya lo respondiste, sí, eso ya estuve, perdón. Esto del MIR requiere. Bien, Jimena. Sí, discúlpame, Naira, yo quería agregar algo a justamente esa pregunta, a esa pregunta de Florencia Nieva. Bueno, coincido con lo que dice Sandra, estamos en un momento de construcción, pero yo considero que no son categorías que sean distanciadas ni que se opongan. No es ser marrón o ser originario o ser de pueblos indígenas, no son categorías que estén enfrentadas, todo lo contrario, estamos deconstruyendo y no queremos también caer, digamos, en lo que siempre, ¿no? Volver de alguna manera a las jerarquías del patriarcado también desde la academia. Así que bueno, eso nada más para aclarar. Bien, ok. Voy con la pregunta de Jimena, dice Ximena, ¿qué hacer o cómo ser parte de la cultura antirracista que plantea Romina? ¿Romy? Sí, bueno, un poco en relación a esta pregunta, pensaba esto, ¿no? Cuando hablamos de la cuestión de género, hablamos de esta ley que ya tenemos, que es la educación sexual integral, y que se pensó, se diseñó, y que en algunas escuelas de este país se está aplicando, por un lado, con cierta calidad, y se está aplicando con cierta permanencia, que lo cual me parece un factor importante, y se está dando desde los primeros años de vida. Como decíamos, los niños, las niñas y cualquier persona que esté en crecimiento no nace racista, no nace con esta chip para discriminar a sus pares por color de piel, por la forma de hablar o por el lugar de procedencia. Lo va aprendiendo, lo va imitando a partir, ¿no?, de estos adultos. Pensaba en esto que pasó en Salta en esta semana, donde adultos, entrenadores, padres de otros chicos, ¿no?, empezaron con agresiones verbales a chicos menores de 13 años, ¿no? O sea, chicos que estaban jugando, que se estaban divirtiendo con estos comentarios de sucios, villeros, ¿no? Con esta cuestión de clase y de racista, claramente, porque lo sucio está asociado a lo negro, a lo racista, de eso no tengo dudas.
volviendo a lo otro, estoy convencida que así como podemos crear una cultura machista, también podemos crear una cultura antirracista. Y ahí la educación es una pata fundamental, importante, pero necesitamos llegar antes, necesitamos trabajar desde los primeros años de vida, y ahí el sistema educativo formal puede ser una institución que nos dé muchas condiciones para poder trabajarlo. No necesitamos que los chicos ya lleguen a los 14 años, cuando ya son sujetos pensantes, ya tienen cierta autonomía, recién empezar a hablar, porque ya los chicos cuando hablan de situaciones de violencia, de bullying, muchos están en el nivel primario, muchísimos, ¿no? Entonces, cuando uno empieza, ¿y por qué estás llorando? Porque me dicen que soy negra, porque no quieren jugar conmigo, porque dicen que tengo la mano sucia, pero yo no tengo la mano sucia, mi mano es así, de este color. No digo, estos relatos que siempre están, digo, trabajemos con la educación como una herramienta más preventiva y sobre todo de promoción de la igualdad de oportunidades. Vos podés ser morocho, podés ser negro, podés ser pelirrojo, podés ser varón, podés ser mujer, podés ser lo que sea. Lo que tenemos que partir es, somos ciudadanos del mismo país o no, o de otros países, pero tenemos los mismos derechos, ¿no? Y si planteamos ese punto de partida, me parece necesario. Bien, muchas gracias, Romy, también por tus aportes. Después también hay comentarios de agradecimiento por la participación, por las reflexiones. Moni dice acá, gracias por compartir y permitirme aprender. Aquí en San Juan no se habla mucho de identidad marrón. Pero justamente Moni es una compañera con la que venimos escribiendo sobre racismo, así que ella es de Pueblos Huarpes y también trabaja en la Universidad Nacional de San Juan y en otros institutos de educación superior. Y bueno, otros compañeros que Gaby decía esto, que se movilizó mucho con la presentación. Así que bueno, felicitaciones y agradecimiento, y creo que estamos en hora de ir cerrando, si no hay nada más. Perdón, Mayra, yo sé que estamos todos cansados y cansadas, pero quería una pregunta muy concreta, porque, y lo puse ahí recién, traté de resumirlo, en todas las exposiciones y en todas las experiencias el reconocerse marrona se asoció casi indisociablemente de la pelea de género y el feminismo. Y también por la alta presencia de mujeres, tanto como expositoras como público aquí, me preguntaba si no había algún problema en el varón heterosexual en reconocerse marrón, si la identidad marrón no está teniendo ahí como una barrera cultural, si es la experiencia que ustedes tienen también, porque no lo sé, capaz que no, capaz que en los grupos hay mucha más presencia que acá no se visibiliza. Esa era la pregunta, sobre todo sobre la experiencia, si es así, y si es así, ¿qué hipótesis podríamos empezar a pensar respecto a la heterosexualidad del varón, el macho, el masculino, y la posibilidad de reconocerse o no como varón? O posiblemente el haber sufrido las discriminaciones, todo esto lo estoy pensando en voz alta, es mucho más fuerte en la mujer marrona, digamos, que en el varón marrón, a pesar de que hay obviamente representaciones asociadas desde pibe chorro en adelante, muchas. Entonces, no sé si es real lo que pregunto, si efectivamente esta es una condición particular de este conversatorio, y en la militancia sí los hay, y hay en cantidad, y si fuera así, si no los hay, bueno, empezar a pensar qué está pasando ahí. A ver, compañeras, no sé si alguna quiere tomar la palabra. Sari. Sí, yo ahí para dar lo que se me viene a la cabeza, ¿no? Me parece muy, muy interesante este planteo, porque ¿por qué las mujeres, en este caso morochas, marrones, nos identificamos más? ¿Por qué nosotras mujeres nos identificamos, ¿no?, con esta identidad y con esta lucha antirracista? ¿No? Porque claramente en esta intersección de ser mujeres y ya estar en desventaja por nuestra identidad de género, sumado a que no somos blancas, ¿no?, estamos en 2 puntos para abajo, por decirlo así, espero que se me entienda bien, ¿no? Entonces, nuestra realidad nos dice, ¿no?, que estamos en este grupo sufriendo estas injusticias sociales. Los varones claramente lo sufren, y en esta cuestión de asociar la delincuencia con nuestro color de piel, con el barrio donde vivimos,
claramente afecta fuertemente al sector masculino. Sin embargo, creo que a ellos le va a costar más ser consciente de esta condición al no estar en nuestra condición de que nuestra identidad de género nos dice, pará, mirá, estás en una situación de injusticia, de desigualdad estructural, ¿no? Y ahí dice, no, pero pará, pero también mi color de piel, mi lugar de procedencia, mi identidad cultural también tiene que ver. Yo creo que a ellos, a los varones, le va a costar un poco más, es lo que estoy viendo. Bueno, sí, yo también arriesgando hipótesis, pensando con ustedes, creo que sí, ¿no? Creo que nos empezamos a cuestionar porque de alguna manera todas las que estamos aquí hemos empezado a militar en el feminismo, ¿no? Desde distintos momentos del feminismo y estamos cuestionando también al feminismo para que no caiga en un feminismo solamente blanco, sino que todas y todos podamos estar representadas ahí también, ¿no? Que hay muchas pluralidades, hay feminismos, ¿no? Con una S bien grande atrás. Y bueno, los varones cis, heterosexuales, no se están cuestionando en la medida que nosotras, nosotres y los grupos LGBTIQ+ se están cuestionando, ¿no? Creo que debemos avanzar hacia eso, hacia la deconstrucción del patriarcado, a pensar las nuevas masculinidades y que ellos, ¿no? Los varones heterosexuales, marrones, todavía no están siendo conscientes de esa subordinación, porque todo el tiempo, ¿no? Está ese mandato sobre ellos en el patriarcado, también recae sobre los cuerpos masculinos, ¿no? El de ser el macho dominante, el que tiene para llevar adelante una familia, toda la cuestión económica que tiene que ver ahí también con la autoestima de los varones, ¿no? Esto también permanentemente de medirse con los otros y esta cuestión de la virilidad que tiene que resaltar siempre, también deja de lado esto, ¿no? Del lado femenino que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Entonces creo que es un camino que hay que deconstruir, que creo que me encantaría que más varones heterosexuales se sumen también, ¿no? A cuestionarse y seguramente se van a dar cuenta que también la situación de marrón, esa subordinación existe sobre sus cuerpos, porque además también la cuestión de la belleza, ¿no? Y los cuerpos deseantes que hablábamos hace rato, que también tenemos ese derecho de estar representados de esa manera en el teatro, en el cine, en los medios de comunicación, en toda nuestra plenitud, ¿no? Como realmente cualquier persona, todas las personas tenemos ese derecho también a esas representaciones. Así que bueno, esperemos que ese sea un punto de partida para que también ellos puedan hacer ese proceso de deconstrucción. Bien, no sé si la Saris quiere agregar algo. No, más que nada compartir realmente lo que dijo Fabiola, que esperamos que los varones empiecen también a cuestionarse tanto su masculinidad como, bueno, como sus rasgos, su fenotipo. Esperamos eso, pero bueno, es como, también es un proceso de construcción y también pensar en que hay una brecha, ¿no? Y dentro de las personas del querer y no querer, ¿no? Pero nada, eso y nada más, nada más. Bien, justamente ahí está hablando, ahí Lucas nos decía que quedó clarito. Así que bueno, creo que estamos, ¿no? Qué bueno. Sí, Sí, una reflexión que tenía yo pensando, que quiero decirla, en esta cuestión, ¿no? Que muchas veces, cuando unas minorías comenzamos a pensarnos, a reflexionar o a hacer un poquito de rum, ¿no? En los medios, en el campo de la cultura, por ejemplo, ¿no? Hay una cuestión como de desconfianza. ¿Qué está pasando con este movimiento? ¿Qué están haciendo estas chicas acá? ¿De qué están hablando? Porque cuando nos juntamos las mujeres a cuchichear, siempre estamos como en una situación de sospecha. Y cuando esas mujeres son marronas, también una doble sospecha sobre nosotras, ¿no? Y empezar a cuestionar, ¿pero de dónde viene tal? ¿Qué hace tal? ¿Por qué?
o sea, nosotras nos estamos construyendo esa legitimación, que de alguna manera estos espacios nos están habilitando a pensar. Pero nosotras no queremos quedarnos con esa legitimación nada más, sino también queremos esto de construir este campo teórico de alguna manera, para llamarlo y para poder nombrarnos, ¿no? Y es, como pensaba esto, ¿no? Una silla más, ¿no? Si pensamos que estamos en una habitación, nosotres hemos estado siempre en la puerta, ¿no? En una habitación que vos entras y llegás hasta la puerta, te dejan entrar hasta la puerta y de parado, ¿no? Ahora nosotros queremos una silla ahí en el lugar donde están todos los demás, ¿no? Y que también los compañeros, compañeras, también empecemos también a dar lugar a la comunidad marrona, a pensarse y a crear nuestras teorías, ¿no? A compartirnos, a apoyarnos. No es un movimiento solamente para marrones, marronas, sino para todas las personas. Pero sí queremos esa silla, ese lugar en todos los ámbitos, ¿no? Así, ¿por qué no pensar en algún sistema que nos permita visibilizarnos cada vez más en todos los ámbitos de la sociedad? Bueno, eso nada más. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Fabi, por tus palabras que nos dan un excelente cierre, ¿no? A este primer conversatorio en la FIX sobre el Octubre Marrón, de comenzar a hacer estos antecedentes, estas piedras basales para hablar de nuestra marronidad acá en la Facultad de Humanidades, en la UNJU. Sí que es un tema complicado comenzar a hablar de racismo en Jujuy, pero estamos trazando estos caminos. Así que bueno, ya para cerrar, esto va a quedar grabado, va a estar subido a la página de la Facultad de Humanidades para que pueda ser consultado por otros, otras. Así que nada más que agradecer estos lazos que vamos tejiendo entre Romy, Sandra, Fabi, Sarita. ¿Sí? Lo hacemos, en las otras instancias estuve yo con ustedes como panelistas y la verdad como parte de la casa, agradecida del tiempo que se tomaron en este viernes caluroso por la tarde. Así que nada. Sí. Gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias, Nay, y a todos los compas. Muchas gracias. Bien, nos vemos, hasta luego, abrazos. Muchas gracias. Saludos. Chao, chao.